Vale, aquí entramos en otro módulo más, en otra lección más, donde vamos a ver el tema del conjunto de datos. En este caso nos toca ahora el tset. En desarrollo de videojuegos hay muchas situaciones en las que no nos importa el orden de los elementos. Pero sí nos importa que no se repitan, aquí es donde entra el tset como protagonista. Hoy vamos a ver cómo una estructura dentro de Unreal, porque es sobre todo eficiente y sobre todo en qué se diferencia de manera tradicional de los arrays. Entonces vamos a preguntarnos lo de siempre, ¿qué es un set? Un set al final es un conjunto, una estructura que guarda elementos únicos. Es decir, si intentas añadir un elemento que tiene el mismo valor, el segundo nunca va a entrar. Imagina una lista de llaves recogidas por el jugador y si el usuario ya tiene la llave azul, esta no debería volver a añadirla, ¿verdad? Pues entonces para eso sirve precisamente el tset. Se encarga de eso automáticamente. Entonces, ¿qué es esto dentro de Unreal, no? En este caso es el tset, que es la versión de Unreal equivalente, si ya viene de C++ puro, de std, un rendered set, que esto lo vas a tener directamente en el material didáctico por si quieres buscar más referencias de eso. Como yo dije al inicio del curso, yo no te voy a hacer que seas especialista en C++, porque esto es un curso que va orientado única y exclusivamente al entorno de Unreal Engine, pero claramente C++ es un universo completo fuera de este entorno. Entonces, ¿qué es lo que hace que esto sea una mejor manera de utilizarlo dentro de Unreal? Pues que está muy retocada por Epic Games para que sea muy eficiente, funciona con el sistema de reflexión de UProperty, se puede replicar y guardar, tiene funciones optimizadas de búsqueda que la hacen súper eficiente y está preparado para trabajar con blueprint, actores, nombres y estructuras. Es por eso por lo que se tiene que trabajar directamente esto dentro de Unreal Engine utilizando el tset. Entonces, como siempre hemos hablado, y en todas las clases lo repito mucho, si os vais acostumbrando vamos a crear un actor específico para poder trabajar sobre él. Entonces vamos al editor, nos volvemos aquí y vamos a crear otro actor. Entonces nos venimos, tipo actor, así, perfecto, y lo creamos. Muy bien, ahora nos vamos al editor de código, donde ya se nos ha creado y vamos a organizarlo un poco. Quitamos el de los arrays donde estábamos hasta ahora y nos vamos a organizar esto. Ahora que ya nos encontramos dentro de este actor, como siempre, vamos a convertirlo en blueprint para tenerlo preparado para hacer las comprobaciones. Entonces ya que lo tenemos aquí, y como siempre Unreal necesita generar sus archivos. Vamos a ver si no tendremos que cerrar y volver a actualizar todo para que nos aparezca. Vale, ahora vamos a ver cómo podemos crear set, cómo podemos trabajar con ello, los diferentes métodos que tenemos para poder hacer eso. Y como siempre, como ya hemos visto en el TArray, vamos a ver cuáles son las facilidades que nos da, cuáles son sus limitaciones y qué podemos utilizar, ¿no? Sabemos perfectamente que no podemos duplicar datos. Entonces, sabiendo eso y teniéndolo en cuenta, vamos a empezar. Nosotros recordamos que nosotros creábamos los TArray indicando el tipo de elemento que iba a tener ese array, poníamos números, por ejemplo. Y nosotros inicializábamos y colocábamos todos los números y estos podían repetirse. Yo podía colocar aquí 3, 3, 3. Entonces nosotros sabíamos que cuando nosotros inicializábamos esta variable podríamos hacer un for y colocar aquí para poder recorrerla y recorríamos todos los números del array. Y esto nos permitía hacer un engine. Pues si nos sale esto es. Y esto no sé por qué me pone esto. Lo que me interesa a mí es lex to string y vamos a colocar aquí número. Perfecto. Vamos a ver de manera rápida qué es lo que pasa aquí. Vamos a compilar. Ya estamos dentro de nuestro nivel, ya tenemos colocado nuestro actor y simplemente tenemos que dar al play. Y como vemos, ahora mismo podemos ver cómo recorremos toda la matriz y nos va devolviendo cada uno de los valores. Hasta aquí todo perfecto y esto ya lo hemos visto antes. Ahora bien, si nosotros queremos hacer lo mismo con un set, aquí sí que vamos a tener una pequeña problemática, porque el set no permite tener números repetidos. Entonces ahora vamos a ver cómo creamos el tema del tset. Si nosotros creamos un tset, lo mismo, le creamos de tipo entero, le llamamos números únicos, y aquí está, perfecto. Si ahora nosotros intentamos inicializarlo colocándole números exactamente iguales y vamos a intentar hacer otro for, vamos a hacer un for each que nos permita recorrer esto, número igual a números únicos, esto de aquí, por favor no te me líes, perfecto, y hacemos lo mismo que antes, que engine, aquí vamos a poner -1, 15, vamos a poner verde
y vamos a poner un lex to string número. Lex to string y vamos a poner hasta aquí todo perfecto. Vale, ahora ya sabemos que uno se va a imprimir en verde y vamos a ver cómo podemos hacerlo, pero tenemos que recordar que ahora cuando vayamos a visualizar los datos hemos repetido dos números dentro. Vamos a ver qué es lo que nos devuelve. Una vez que ya esto ha compilado, nos vamos ahora al editor y desde aquí le damos al play. Y en verde nos hemos dado cuenta de que nos falta un número, y es precisamente por eso. Cuando el tset reconoce que tiene un número duplicado, este no lo almacena directamente. Entonces esto tenemos que tenerlo muy en cuenta. Ahora vamos a ver un poco los métodos con los que se trabaja dentro del tset, cómo lo vamos a inicializar, y vamos a hacer también diferentes comprobaciones que son muy interesantes a la hora de nosotros trabajar con este tipo de datos. Entonces vamos a volver al editor. Como esto ya lo tenemos en cuenta, de momento lo que vamos a hacer es borrar el código del for que tenemos aquí, porque ahora mismo no lo vamos a necesitar, y borramos también el tema del array. Colocamos el uProperty. Esto era al revés, perdón. Edit Anywhere y vaya. Y me he equivocado escribiéndolo en algún sitio, vamos a ver dónde. Aquí está, ya lo acabo de ver. uProperty. Perfecto. uProperty. Vamos a hacer esto un poquito más grande. Y ahora esta inicialización no la vamos a hacer aquí. Vamos a cortar, cerramos aquí y la vamos a inicializar dentro del constructor. Donde vamos a poner números únicos. Perfecto. Una vez que ya tenemos esto claro dentro del Plug and Play, vamos a ver cuáles son los diferentes métodos que tenemos para poder trabajar con él, tanto como hicimos en el otro lado. Tenemos el tema de poder añadir elementos, por ejemplo, números únicos, y tenemos, por ejemplo, el add. ¿Qué pasa? Esto al final es un método que también no te vuelve un booleano, pero eso lo veremos ahora. Si nosotros ahora, por ejemplo, sabemos que dentro de nuestro set, vamos a cambiarle este valor, le ponemos 1, no tenemos el 1, podemos añadirle 1, ¿no? Y ahora vamos a hacer lo mismo que antes. Vamos a hacer un for y vamos a hacer int32 números únicos y vamos a imprimir esto por pantalla. Engine, Atom Screen. Lo que a mí no me gusta utilizar esta convención para imprimir, es muy latosa. Vamos a hacer lex to string y colocamos aquí. Ya os explicaré más adelante qué es el lex to string, que al final es un método que nos permite convertir para todo a texto, ¿vale? Diferentes tipos de datos a texto. Esto aquí en minúscula. Perfecto. Una vez que ya lo tenemos así, le damos a compilar. ¿Se está compilando? No se está compilando. ¿Por qué? ¿Por qué no quieres compilar? Explícamelo, por favor. Ah, vale. Un segundo. Ahora vengo un segundo, voy a reiniciar porque se trabó un rey. Perfecto, ya estamos aquí, ya volvemos al editor y ahora lo que vamos a hacer es nuevamente a compilar el código. Ya le dimos a compilar, como podéis ver aquí. Se compila sin ningún problema y ahora vamos a darle al play. Vamos a esperar un poquito, que parece que quiere ir un poco lento. Vale, ya hemos vuelto, le vamos ahora a dar al play, parece que estaba cargando mucho y ahora ya como podemos comprobar tenemos todos los valores y ha añadido el número 1. Si nosotros ahora volvemos al código, cerramos aquí, volvemos al código, podemos comprobar que teníamos aquí el 2, 3, 7, 9, 11 y lo que no hemos hecho nosotros es añadir el número 1. Ahora bien, ¿qué pasaría si yo intento añadir el número 1 y ya nosotros tenemos el número 1 añadido? Que como nosotros sabemos, esto no va a poder hacerse y lo que va a hacer es ignorarlo. Entonces vamos a comprobar, vamos a compilar. Y le vamos a dar al play. Como comprobamos, no hay otro 1, sino que simplemente ya tiene el que nosotros lo añadimos inicialmente y nos está añadiendo. Pero ¿qué pasa? Nosotros necesitamos identificar en algún momento que ese número no se está añadiendo o que por lo menos lo intentó. Entonces, ¿cómo podríamos intentar? ¿Cómo podríamos saberlo? Nosotros, en vez de utilizar esto aquí, este método al final nos puede devolver un booleano. Nosotros en este caso no podríamos añadir esto a través de un booleano, sino que lo que tendríamos que hacer es una comprobación previa de si contiene o no el valor que nosotros queremos añadir. Entonces realmente las condiciones en las cuales nosotros vamos a actuar son distintas. Es decir, nosotros tendríamos que hacer números únicos, contains, y aquí nosotros le añadimos el valor. Y esto al final sí que lo podemos nosotros añadir dentro de un booleano. Y al final esto lo podríamos nosotros al final utilizar dentro de un if. Y ponemos que verify. Y en el caso de que sea verdadero, entonces este que nos devuelva un engine
F, color. Ya os enseñaré más adelante de qué manera hacer esto mucho más agradable, y es crear un método corto para poder imprimir en pantalla. De momento lo estamos haciendo así para que veáis un poco este tema. Entonces aquí vemos Verify y cerramos, y lo que vamos a hacer ahora es imprimir en pantalla esto y colocamos. Lo que vamos a imprimir ahora mismo es el verdadero o falso. Si nota verdadero es que lo contiene, si no nota verdadero es que no lo tiene. Entonces es tan sencillo como eso, y después lo que vamos a hacer es imprimir en pantalla todos los valores que tiene. Imprimir todos los valores que contiene el set. Ahora compilamos. Y ahora que lo tenemos, lo verificamos. Sabemos que contiene el número 1, por lo tanto nos va a devolver eso. Aquí vemos que tiene el true. Es una forma muy rápida de nosotros verificar que en el caso de que contenga algo específico o que nosotros queramos verificar algo, aquí claramente lo estamos haciendo con números. Pero en algún momento lo que nos va a interesar sobre todo el set es comprobar que un nivel está completo, que algo lo ha cogido o cosas del estilo. Y esto es muy útil porque con una simple comprobación podemos ir por un camino o por el otro de manera muy sencilla, y tenemos todas las condiciones agrupadas dentro de un mismo set, o tenemos todos los objetos o las referencias. Y de momento hay otra cosa que es bastante más avanzada, que no lo vamos a ver ahora, sino lo vamos a ver más adelante, y es el tipo de datos estructurados, es decir, lo que son estructuras. Como todavía no hemos dado las estructuras, enseñaroslo ahora es bastante más complejo y no os vais a enterar de nada. Entonces, lo mejor es que vamos a ver diferentes métodos con los que podemos trabajar, por lo menos los más útiles, ya después sobre la práctica veremos más, y a partir de aquí, ya en las siguientes clases, cuando ya vemos las estructuras, vemos métodos y funciones, veremos maneras eficientes de trabajar y cosas mucho más avanzadas utilizando este tipo de datos. Entonces, denme un segundo. Como mismo hicimos dentro de los arrays, nosotros vamos a ver ahora diferentes tipos de métodos. Como ya conocéis, tenemos el tema de añadir un valor al set. Esto simplemente añadir el add y el valor que nosotros queremos añadir. Si nosotros en este caso lo que queremos es remover un valor, es tan fácil como añadir el remove y el valor que nosotros queremos eliminar. Si queremos saber qué es lo que contiene, eso justamente es lo que acabamos de hacer ahora. Creamos un bool, contiene, creamos b, contiene, y aquí verificamos si contiene un número. Luego otra que tenemos es la de empty, que esta es para vaciar completamente, que esto ya también lo hemos visto. Aquí en este caso vamos a crear números únicos. Otro método que podríamos tener que es muy interesante es la comprobación. También podemos crear un bool. Tío, está. Esta vez no me equivoqué. Siempre me equivoco escribiéndolo. Perfecto. Este tipo de comprobaciones son siempre súper útiles y súper recomendadas porque evitamos un montón de errores a la hora de nosotros asumir ciertas cosas. Sobre todo cuando estamos trabajando, la asunción de ciertos estados siempre es la equivocación y es lo que atrae muchos bugs. Entonces yo siempre recomiendo que verifiquemos si está vacío, si contiene algo. ¿Por qué? Porque de esa manera nosotros sabemos con total claridad qué camino coger en cada momento, y sobre todo que nuestra lógica siempre esté muy bien estructurada. Luego, si queremos saber el tamaño de nuestro set, tamaño set, podemos hacer un números únicos.num. Se trabaja prácticamente igual que se trabaja el set. Y por último, de momento, el que vamos a ver es el tema de añadir valores de un set al otro. Si nosotros tenemos ahora mismo otro set, también de tipo entero, números únicos 2, y vamos a añadir todos estos números. Pero aquí hay una cosa súper importante. Acuérdense que todos aquellos números que coincidan no se van a añadir. Entonces ahora vamos a hacer esto y a visualizarlo, y terminaríamos por esta clase. Vale, ya os dejaré material didáctico para que podáis leer, y ya pasamos a la siguiente estructura de datos, que es el team up, que también es súper interesante y muy útil a la hora de trabajar. Entonces vamos ahora a colocar aquí un comentario. Vamos a añadir elementos de un set a otro set. Entonces ya tenemos aquí, y como ya hemos añadido, es tan fácil como lo que hicimos en array. Simplemente colocamos el nombre de nuestro set primero, colocamos el append y añadimos todos estos números. Pero aquí él solo va a verificar aquellos que coinciden con el suyo y no lo va a colocar, sino que va a añadir el resto. Si nosotros tenemos del 1 al 10, sabemos que todos estos números del 1, 2, 3, estos tres números por lo menos no lo va a tener. Bueno, prácticamente hasta el 11. El único que no va a coincidir es el 11, así que vamos a recorrerlo para verificar que esto es así. Antes de hacerlo, porque así evitamos un poco que puedan haber errores, como ya os enseñé, vamos a comentar de momento esto, cuando yo os estaba enseñando los métodos, eso es. Y aquí ahora vamos a verificar esto. Vamos a hacer ahora un for. Vamos a recorrer para verificar. Y esto lo teníamos aquí abajo. Vamos también a comentar. Antes de comentar, voy a copiar este código de for, esto de aquí. Perfecto. Y vamos a comentar esto, que es la práctica de antes.
lo vemos, ¿vale? Y después ya les comento todo y os lo dejo como práctica para que lo podáis utilizar en cualquier momento. Entonces, aquí como hemos hecho, hemos creado otro tset, aquí hemos hecho un append para añadir todos estos valores y aquí abajo estamos imprimiendo todos los valores para ver qué es lo que contiene números únicos. Una vez que ya tengamos esto, vamos a compilar. Perfecto. Vamos ahora al monitor y simplemente le tenemos que dar al play. Como vemos, nos salen todos los números, pero ninguno se repite, y eso es precisamente una de las cosas por las que hace al set maravilloso, porque sabemos que podemos organizar todos los datos sin que estos se lleguen a duplicar en ningún momento. Entonces, con este concepto bastante claro, denme un segundo, vamos a ampliar el tiempo para que no estemos corriendo, visualizando todo, vamos a ponerle 25 segundos, compilamos entero rápido. Estoy compilando. Perfecto, y ahora le damos al play. Y como podemos comprobar, ninguno de los números de los que hay aquí se repite. Claramente no están ordenados y no están indexados dentro de un índice específico, pero por lo menos los datos no están repetidos y eso es lo más importante. Entonces, por esta clase es todo. Ya sabemos cómo utilizarlo, cuáles son los métodos principales con los que podemos trabajar, cuál es su utilidad, sus limitaciones y la forma más fácil de entender cuál es su flujo de trabajo. Entonces, una vez que tengamos todo esto, ya vamos a pasar a la siguiente. Nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.